Ahora sí, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos al ciclo de conferencias 2025. ICEF España tiene el placer de anunciar el siguiente webinar, La mirada transpersonal en coaching del ego al ser, de Cris Bolívar. Para ello contamos con Cris Bolívar. Os agradecemos a todos vuestra participación en el ciclo de conferencias. Cris es fundadora y CEO de Essential Institute. Lleva 30 años acompañando procesos de transformación personal, organizacional y social. Es licenciada en filosofía, en psicología organizacional con grado de excelente y máster esencial. Es coach MCC, supervisora, consultora, formadora, mentor coach y keynote speaker international de ICF. Además fue vicepresidenta de ICF España, entre otras muchas cosas. Se me ha olvidado comentaros que al finalizar este webinar os dejaré el cuestionario de satisfacción, ¿vale? Para que solicitéis el diploma y el código os lo daré pues al final del webinar, como siempre. Así que ahora sí, sin más dilación, os dejo con Cris. Muchas gracias, Cris. Gracias, Marta. Bueno, pues aquí estamos. Am, bueno, pues hoy de lo que vamos a hablar es de esta mirada transpersonal, que no sé si estáis familiarizados o no con ella, pero la idea es poder descubrir un poquito más qué es esto. Voy a compartir pantalla. Me imagino que todos sois coaches o hay alguien que no. Ponerlo en el chat si queréis. Voy a abrir el chat para tenerlo a mano. Si alguien no es coach, que ponga un no y así. Los demás ya no hace falta que pongáis sí porque ya me lo imagino. Muy bien, fantástico. Voy a compartir pantalla. Bien, pues vamos a hablar de eso, ¿no? De qué es esto de la mirada transpersonal. Otra forma de contarlo es acompañar el viaje del ego al ser esencial. Recordemos que estamos en este contexto de la ICF, que es la principal organización mundial ¿no? que vigila y que vela por la calidad del coaching, hoy en día absolutamente necesario, con rigor, profesionalidad, calidad, y que tiene criterios mínimos para la certificación en los distintos niveles. ACC, PCC, MCC, ya sabemos, nivel 1, nivel 2, nivel 3 en formación, en nuestro caso también somos escuela acreditada, y que se basan en las 8 competencias, código ético, con distintos eh, requisitos de horas de experiencia según el nivel, por ejemplo, ACC 100 horas, y que se renuevan cada 3 años. Entonces, la definición estándar sería el coaching profesional se fundamenta en una asociación con clientes en un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo que les inspira a maximizar el potencial. Entonces, vamos a recoger alguna de estos conceptos porque nos va a interesar para la charla. Colaborar, acompañar, no estamos desde un lugar donde nosotros ya sabemos todo, pero me interesa especialmente la palabra potencial, porque aquí entraremos de lleno. Claro, al final, aunque haya una definición estándar o lo que queramos, no dejan de ser palabras que cada uno, cada línea de coaching, cada escuela, cada lo que sea, cada coach, al final acaba interpretando a su manera. Entonces, desde la mirada transpersonal, esto de potencial tiene una significación muy especial. ¿Qué entendemos por potencial? Ya, si queréis, lo podéis empezar a poner en el chat, a ver qué hay por aquí, ¿qué entendemos por potencial? Porque claro, estamos hablando todo el santo día del potencial y a veces, pues, estaría bien saber qué entendemos por potencial, porque no todos entendemos lo mismo. A ver, voy a abrir el chat para veros bien. Uy, ¿alguien está escribiendo en la pantalla? Bueno, a partir de ahí es cuando nosotros decimos que podemos obtener resultados extraordinarios. Sí que en alguna definición de la ECF
también contempla este término y que para nosotros tiene que ver con metaresultados, que ahí también nos podríamos extender un rato y entraremos poco a poco a ver qué entendemos, ¿no? Nosotros por, o yo por metaresultados. No veo que pongáis eso del potencial. Ponedlo, ponedlo. Luego ya lo iré leyendo mientras tanto. Bien, para mí es todo lo que el cliente, las personas tenemos dentro de nosotros. Englobamos emociones, herramientas. Bueno, muy bien. La otra pregunta que os hago, ¿a qué llamamos transpersonal? También lo podéis ir escribiendo por ahí, ¿sí? ¿Qué entendemos por transpersonal? Podemos, a ver, es el rendimiento superior que podemos alcanzar poniendo en juego todos nuestros recursos. Potencial igual a recursos. Bien, vamos viendo, perfecto. Desde la psicología transpersonal, que es una de nuestras bases, cuando yo hablo de coaching transpersonal, hablaré un poco en general, pero claro, como siempre, también hay mil miradas. Por lo tanto, yo estaré hablando especialmente de lo que es el marco teórico de la esencialidad y de la aplicación desde ahí, que es el coaching esencial. Por sí, también hay diferencias en otras líneas transpersonales, que no es que haya muchas, pero alguna hay. Más allá de la persona, más allá de lo personal, muy bien. Entonces, en psicología transpersonal, que nació más o menos en los años 60, diríamos que empezó a integrar los conocimientos de Oriente y Occidente, de forma que fue interesándose por estados transpersonales de conciencia unitiva, es decir, no dual, del ser, de la esencia, de cómo se trasciende uno a sí mismo, de la compasión, es decir, de estados del ser que no son egoicos, que trascienden el ego, que trascienden la personalidad, de forma que vayamos a espacios más allá de esta falsa identidad o de la individualidad y vayamos a buscar la naturaleza del ser. Esto, por ejemplo, está extraído de un libro maravilloso, Más allá del ego, de Editorial Kairos. Es un libro que recoge escritos de Maslow, Capra, Wilber, Goleman, etc. Por lo tanto, el prefijo trans alude a través, transmutar las estructuras egoicas en lugar de buscar atajos, el bypass espiritual o reprimiéndolas. Y esto para mí es fundamental porque nos pone el foco en qué tenemos que hacer como coaches, entendiendo que podemos trabajar especialmente, que es lo que hacemos, con la conciencia y, por ejemplo, tenemos en coaching, ¿no?, de ICF la competencia 7, que es evocar conciencia. Podríamos entrar ahí de lleno para ver cómo, ¿no?, qué es esto de evocar conciencia desde la mirada donde uno de los objetos claves del coaching transpersonal es la conciencia, estados superiores de conciencia. Condicionamiento, y ahí nos iríamos también al histórico, cosa que a veces en coaching parece que es pecado ir al pasado, pero somos seres históricos con un condicionamiento, también a nivel transgeneracional. Entonces, no recuperar eso parece difícil, ¿no? Porque el cliente está ahí con todo lo que trae, con todo su histórico, no nació de la nada, ni es ahora en un momento donde no se haya constituido de su pasado. Otra cosa es quedarse colgado en el pasado y no ir al aquí y ahora y no ir a qué vas a hacer con eso, ¿no? Mañana. La personalidad o ego y la identidad. La falsa identidad y la identidad desde lo que sería el ser esencial. Todo eso es lo que vamos trabajando. Entonces, algunas distinciones, podríamos decir que el ego es el conjunto de energías primarias, de partes nuestras, de subpersonalidades, porque también seguimos como transpersonal todo lo que es la psicología junguiana, la psicología de los yoes, la mirada del voice dialogue, donde no somos una unidad, somos un montón de gente ahí dentro, ¿sí? Cada uno pensando, sintiendo, con sus creencias, etc., etc., distinto a otro, otra parte de nuestro yo que piensa, siente, quiere, etcétera, etcétera, otra cosa. Por eso tampoco trabajamos con el concepto de coherencia, sino que trabajamos con el concepto de armonía. Todo el montón de gente ahí dentro, cómo vamos facilitando que salga un director de orquesta
yo consciente, sabiduría interior, para organizar toda esa gente, todos esos instrumentos o recursos que están ahí, pero que muchos de ellos no utilizamos, no vemos, no queremos, negamos, sombra, sombra junguiana, ¿sí? Sombra, obviamente, porque está colocado desde el punto de vista del ego, de cómo tengo que ser. Porque el ego lo que hace es decirnos cómo tenemos que ser para que la vida nos vaya bien. Es la imagen que intentamos sostener de nosotros mismos en la idea de que así nos irá todo bien. Cuando se activa, cuando ve amenazas, ¿sí? Es una estructura defensiva de primer orden, de supervivencia, que a veces funciona, más o menos, porque obviamente es uno de nuestros instrumentos y por lo tanto como instrumento tiene su función. Pero el problema es que se colocó en el lugar de director de orquesta y ahí la cosa ya no funciona tan bien. Y además cuando se activa, estamos estresados, etcétera, 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 lo que hace es liarla, porque no es un director, piensa que todo lo que tenemos que hacer es tocar el piano, cuando igual en la partitura ni siquiera hay piano. Y ahí es donde se nos complica la cosa. Por otro lado, y a partir de ahí, somos más que nuestra identidad, hay que nuestra personalidad, es decir, el piano colocado en el director de orquesta piensa que somos piano y nosotros nos lo acabamos creyendo. Calculad que desde los 2, 3 añitos ya hay un ego funcionando, que cada vez se va consolidando y se va estructurando en nuestra falsa identidad o identificación. Bien, pues trascenderla, como decíamos antes, es darnos cuenta de que hay más. ¿Qué es lo que hay más, como decíais, no? Pues toda nuestra orquesta, todos nuestros recursos, pero no herramientas en plan de o cosas que puedo conseguir, ¿no? Pues mi potencial está en ser cantante de ópera. Eso es una forma externa y absolutamente mundana, que puede ser que ni exista la ópera y entonces no se me ocurriría, pero eso no cambia mi potencial como ser humano, que es a donde vamos, ¿sí? Entonces mi potencial como ser humano, como diría Aristóteles, es la semilla, es todo eso que somos, pero no estamos siendo. Y de lo que se trata es de pasar de potencia a acto, actualizarlo, ¿m? Y ver cuál es el potencial humano que somos como semilla y cómo podemos ir hacia allí, trascendiendo el ego, que es el que nos dice, sé esto y no sé aquello, sé piano y no sé violín, es el trabajo de acompañamiento en la mirada transpersonal o espiritual, también se le podría llamar. Por lo tanto, es un viaje que se basa en empoderar al ser, desempoderando al ego. Es decir, en la medida en que desempoderamos a este falso director de orquesta y ponemos a ese instrumento en el sitio correcto en la orquesta, al mismo tiempo facilitamos que vaya emergiendo el yo consciente, el director de orquesta, la sabiduría interior, que no es un observador, que no es una energía más que está nuestro psicólogo interno, nuestro ser desapegado de alguna forma. No, no, es no energía, es otra cosa. No sé si alguno tiene experiencia de lo que es conectar con esta sabiduría interior, hay una metacompetencia que ya veremos nuestra, que es la nadiedad. Este saber que no somos para poder ser todo lo que somos. ¿Sí? Es otra energía distinta. Bien, así que estamos hablando de que vivimos en una paradoja entre la identificación y la identidad, y en la búsqueda de ser esa identificación, para ser felices, nos lleva directamente al sufrimiento. Bien, en la identificación tendríamos el ego, personalidad, reduccionismo, egocentrismo, carencia, miedo, dualidad, fragmentación, competencias e incompetencias, la dimensión psicológica, ¿no? Desde el punto de vista de nuestro funcionamiento automático, y del lado de la identidad tendríamos la completitud, la nadiedad, como decíamos antes, estados del ser, metacompetencias, amor, confianza genuina, etcétera, etcétera, no dualidad, sabiduría interior, es la dimensión espiritual. Hasta aquí, ¿queréis comentar algo? Podéis abrir el micro, podéis ponerlo en el chat, lo que queráis. ¿Os suena bien lo que estamos diciendo?
Bueno, vamos a decir que sí. Yo sí que quería decir que me encanta todo. Me está costando un poco porque no soy de aquí, entonces, claro, escuchándolo me tengo que concentrar en, pero sí, cuando lo leo en inglés, pero sí, me encanta y creo que es algo que después de esta sesión hay que sentarse y reflexionar bien. Ajá. Así que gracias. De nada. Am, claro, estamos haciendo un viaje rapidísimo por conceptos de mucha profundidad, pero me interesa que tengáis un poco el marco, porque si no nos perdemos. Y luego, como bien dices, pues ya tendréis tiempo para reflexionarlo, aterrizarlo o no, o discutirlo, o lo que queráis con eso, ¿no? Pero me interesa por lo menos introducir para luego ver algunas cositas más concretas. Entonces, una forma de entender esto es también otro gran concepto con un montón de definiciones detrás y percepciones, que es la espiritualidad. Para nosotros, la espiritualidad es el despertar de la conciencia para una experiencia de completitud. Y eso tiene obviamente muchas cosas detrás. En primer lugar, ¿por qué hablamos de completitud? ¿Qué pasa? Que normalmente no hablamos de no nos sentimos completos. Efectivamente, nos sentimos en carencia porque hay una herida de fondo que veremos en un flash también. La verdad es que hay distinciones muy potentes que te cambian la forma de verse y de ver a las personas. Me alegro muchísimo porque esta es la idea, el poder ganar en aspectos que nos ayuden a ser coaches de más profundidad. Por lo tanto, sí, trabajaremos, ya lo veremos, con la herida, con ese vacío existencial que hay ahí, con esa la sensación de falta de recursos, ahora llamando recursos algo súper amplio, luego ya veremos un poquito más, para poderme vivir desde todo eso que soy en potencial, aunque no esté siendo, pero que voy a poder ser, que es la base del coaching. Bien. Por lo tanto, para nosotros la esencia es la potencialidad de todos nuestros recursos, es decir, nuestra sabiduría. ¿Y por qué hablo de sabiduría? Que es nuestro metafoco en coaching esencial, por ejemplo. Porque me voy otra vez a Aristóteles, por ejemplo. Nosotros tenemos un modelo de sabiduría muy completo que veremos en un mega flash, o sea, ni siquiera entraremos demasiado ahí. Pero la idea es que como seres humanos, nuestro potencial último es la sabiduría, a diferencia de otros mamíferos, las plantas, lo que sea. Es decir, es nuestra posibilidad de tener un conocimiento mayor, más conciencia de yo, del otro, del mundo. Eso es lo que nos caracteriza como humanos a día de hoy, ¿eh? A lo mejor un día descubrimos que los pulpos o los delfines o yo que sé qué, también, ¿eh? Pero a día de hoy parecería que es lo que nos distingue, el lenguaje simbólico y esta capacidad de conocimiento, lo que Aristóteles le llamaba el nous aristotélico. Entonces, si en coaching estamos hablando de maximizar el potencial, que maximizar no sé muy bien qué significa, sinceramente, porque lo que el potencial es el que es, no, no puede ser otro, ¿no? Pero se supone que la idea es, ¿no? El reconectar o permitir que aflore ese potencial, estaríamos en esta dirección. Otra cosa bueno, son pasos anteriores, previos, ¿no? No sé. Como dice Covey, la era, ¿no? Estamos en la era de la sabiduría y dice que lo será por la fuerza de la humildad, de las circunstancias, ¿no? Que nos lleven a la humildad, llámese COVID seguramente, o por la fuerza de la conciencia. Y aquí creo que los coaches tenemos mucho que decir. O quizá por ambas. Bien. En este sentido, me gusta también la frase de Vicky Brook, que es una historiadora del coaching de primer orden, ¿no? Con un libro que fue su tesis de investigación de los orígenes del coaching en habla inglesa especialmente, pero bueno, que es el coaching es un fenómeno social del siglo XXI y posterior y catalizador del siguiente estadio de la evolución humana. Entonces, ¿qué entendemos por el siguiente estadio? ¿Qué entendemos por evolución humana? ¿Qué última misión y visión está teniendo el coaching aquí? Porque muchas veces en coaching lo que hacemos es trabajar para el sistema. El sistema quiere que la gente produzca más, el sistema quiere que desarrollemos más la competencia de no sé qué para... Y hacemos eso, o planes de acción y ya está.
¿Planes de acción para qué? ¿A qué estamos jugando? ¿Sí? Ahí os lo dejo como reflexión ética, cada uno con su mirada. Entonces, para mí, el coach ha de ir en la dirección de eso, de cómo vamos a facilitar que emerja el potencial, el ser de los humanos, que para eso estamos trabajando con humanos y no con problemas en consultoría o cualquier otra cosa por ahí que podríamos hacer distinciones. Para nosotros estamos hablando de un neosapiens hacia un neorrenacimiento. Esto va dentro de otro modelo, ¿no?, que tiene que ver con este marco teórico de la esencialidad, que encontráis, por ejemplo, si vais a Essential Institute ORG, en recursos, en la pastillita de recursos, tenéis artículos, vídeos, conferencias, radio, no sé qué, donde veréis todo esto así de acceso gratuito y abierto, para poder profundizar en algunas cositas que aquí pues no podemos profundizar por tiempo. Y todo ello para reconectar con el ser, con la sabiduría interior. Ahí es hacia donde estamos yendo. Entonces, ¿cómo es este viaje del ego al ser, de esta personalidad o falsa identidad al ser? Podéis ponerlo por ahí en el chat también, si queréis. Maximizar quizás es descubrir de lo que somos capaces. Bien, quién sabe. Podríamos explorar la palabra maximizar, a ver qué nos trae. A veces también es un tema de traducciones, en cada idioma se entienden cosas distintas, etc. El viaje de la mente al corazón. Interesante. ¿Qué más? El autoconocimiento. Mm, ¿Qué más tenemos? Un viaje, el viaje de descubrir dimensiones nuestras desconocidas. Para mí es un viaje con mucha toma de conciencia, el despertar. Un viaje sin etiquetas, desnudo de prejuicios. Muy bien, muy bien. Veo, estáis inspirados. Genial. Sentir, fluir siendo una misma. El viaje de tomar conciencia que somos uno. Genial. Lo que queda cuando dejamos todos los papeles y simplemente estamos presentes. Muy bien. Bien, vamos a verlo, desde una posibilidad. Hay otras posibilidades, claro que sí. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿no?, que la sabiduría, la completitud, el potencial, la espiritualidad o las metacompetencias, que son estados del ser, van sucediendo, se van presentando, vamos reconectando con ello en la medida que armonizamos el ser, integramos, no dualidad. Y ahí también hay un principio básico del coaching, que es creemos que está todo ahí, creemos que no hay nada malo, que el ser es, ¿no?, maravilloso como es y solamente hay que dejar que florezca. Por lo tanto, nosotros no hablamos de defectos y virtudes o cosas por el estilo, sino de que el ser es perfecto como es en el momento en el que está siendo de su proceso. Y de lo que se trata es de la aceptación de todo eso que está ahí y de cómo armonizarlo mejor. Y para ello tiene que haber egorreducción, porque el que pone el juicio, el que pone la etiqueta de esto sí, esto no, y quita al violín o quita a lo que sea, es el ego. En otros términos que también a veces se ven muy bien, es como si yo me identificase con mi oreja. La oreja no tiene nada de malo, está estupenda para escuchar, pero si yo me identifico con ella y dejo de ver otras partes de mí y creo que soy oreja, ¿sí? Incluso cuando huelo, digo, no, no, esto está mal, yo tendría que escuchar e intento, ¿no?, captar un aroma escuchándolo, pues no funciona la cosa. Entonces no es que tengamos que tirar la oreja a la basura, sino entender que ahí hay una conciencia superior que armoniza oreja, nariz, boca, lo que sea, para que en la partitura de turno, ¿no?, en la circunstancia de turno, podamos utilizar cada uno de los instrumentos como convenga. ¿Sí? Esa sería otra metáfora para explicar esto. Por lo tanto, la egorreducción es quitarle el peso, la dirección a esa parte nuestra que creemos que somos y que nos dirige de alguna forma. Es muy interesante cuando trabajamos, por ejemplo, con Voice Dialogue, no sé si aquí alguno trabaja con ello, en sesión hablando con las subpersonalidades,
cómo realmente cree que nos ha de dirigir la vida y le cuesta muchísimo dejar espacio a otras voces o subpersonalidades o energías o como le queráis llamar. Es realmente difícil que lo haga hasta que se da cuenta de cómo nos lleva a estados de sufrimiento o a situaciones problemáticas, ¿no? Que hacen síntoma en nuestra vida, precisamente porque dentro estamos fragmentados, desarmonizados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y para ello tenemos que poder sanar la herida. La herida es lo que está protegiendo el ego. Mientras el ego sienta que hay alguna carencia ahí, algo nuestro que hay que esconder, porque somos vulnerables, porque nos va a doler, va a estar activo, porque es nuestra estructura de protección. Por lo tanto, si no trabajamos con la herida, si no vamos sanando esa sensación de falta de, el ego no va a salir, ¿sí? O sea, no va a, a desplazarse, a otro lugar. Cuando decíais por ahí autoconocimiento, ya en la antigua Grecia se hablaba de que el autoconocimiento iba de la mano del cuidado de sí, de la epimeleia autao. Es decir, no es posible el autoconocimiento sin amor, porque entonces desde el ego lo que hacemos es juzgarnos, ¿sí? Por lo tanto, lo importante es que podamos trabajar desde un lugar de amor y compasión, y esto es lo fundamental para mí como estado, ¿no? De presencia, amor y compasión, y humildad si queréis, pero del coach. Porque como bien decían ellos, ¿no? En la antigua Grecia, cuando hablaban del maestro socrático y pasar, ¿no? Ayudar a pasar a su discípulo de estulto a sabio, como el discípulo no se ama, como el estulto no se ama, no se conoce porque no se ama y no se ama porque no se conoce. Por lo tanto, hemos de introducir amor, nuestra mirada amorosa, armónica, de no dualidad, compasiva, para que el cliente pueda empezar a amarse a sí mismo y permitirse ser todo eso que su ego no le está permitiendo ser. Este sería el juego. Y eso nos permite, hablabais de despertar, pasar de una conciencia racional, donde está funcionando todo sin que nos demos cuenta y va apareciendo por ahí, ¿no? Como dice Jung, todo lo que no es consciente nos aparece como destino, a una conciencia racional, me doy cuenta de esto, de aquello, que hasta aquí es donde llegan la mayoría de las líneas de coaching, a una conciencia supraconsciente, transracional o transpersonal, donde voy a aspectos de mí que están más allá de mi ego, que tienen que ver con todo eso que hablabais de corazón, ¿no? Mente-corazón. Yo no sé si es corazón, esto es una forma de contarlo, pero en cualquier caso, hay esta mirada amorosa para ver en mí aspectos que de otra manera no podía ver, ¿sí? Tengo acceso a otro nivel de conocimiento, a la sabiduría. Estoy en contacto con mis metacompetencias o estados del ser. Ese es el viaje que intentamos acompañar desde la mirada del coaching transpersonal, en este caso, coaching esencial. ¿Cómo acompañar este viaje? ¿Qué se os ocurre? Alguna pista ya hemos dado. ¿Algo por ahí? Tú ya lo has dicho con mucho amor. Con mucho amor, eso por supuestísimo. Y nos cuesta un montón, ¿eh? Porque estamos desde los juicios, estamos... bueno, que todo tiene su punto, ¿eh? Por ejemplo, Gadamer, padre de la hermenéutica, otro filósofo importante, hablaba de la importancia de los prejuicios. Pero claro, siempre y cuando que no limiten la mirada. ¿Por qué? Porque no podemos estar desde un sitio absolutamente neutro, somos seres subjetivos, ¿eh? Y por lo tanto estamos ahí desde nuestro mapa y no podemos entender el mapa del otro sin nuestro mapa, ¿eh? Es una fusión de horizontes. Ahora bien, si colocamos nuestro mapa, ahí ya tenemos un problema. Y eso es lo que solemos hacer muchas veces, ¿no? Cuesta muchísimo no hacer cuando colocamos juicios, cuando hacemos contratransferencias, cuando nos identificamos con el cliente, cuando hacemos proyecciones, que es la mar de humano, ¿eh? Por lo tanto, para salir de ahí hay que trascender todo eso.
Qué difícil es sacar el mapa propio. Sí, y es tan difícil que básicamente se trata de ser consciente de ello, trabajarse lo suficiente, como ya veremos también, para que eso no sesgue, eh, em, y complique el proceso de coaching, pero está ahí, no podemos ser una mente en blanco, ni siquiera meditando. Bueno, entonces, con armonía entre mapas, por ejemplo, entonces vamos a redefinir o a ver otra forma de entender qué es el coaching más profundo, porque la ICF creo que tiene una buena definición para abarcarlo todo y es estupendo, ¿no? Como paraguas que es, pero bueno, podemos entrar a detallar cositas. Entrando, decís, entrando en la profundidad desde la compasión para los clientes con nuestras preguntas que vayan dando cuenta de sus patrones y sus para qués, para que vean y se puedan amar. Creo que debemos situarnos en un mapa común, un mapa más amplio. Sí, como exactamente, teniendo en cuenta el contexto, etcétera, etcétera, ¿no? De todo. Eso tiene mucho que ver también con la competencia 2 de la ICF, que es una competencia que, como sabéis, se añadió hace poco y me parece, vamos, absolutamente relevante, un acierto brutal, porque es lo que nos ayuda a situarnos mejor, a tomar el contexto como, ¿no? Donde estamos trabajando, a trabajarnos nosotros. Esto va a ir a parar a la supervisión, ya sabéis que ha desarrollado la ICF, ¿no? Ya las competencias de supervisión, etcétera, etcétera. Bien, entonces el coaching diríamos que es un arte. Aquí ya ponemos una distinción importante de acompañar este proceso, un espacio conversacional, planificado, confidencial, creativo, no directivo, un proceso que facilita el autodescubrimiento, la recreación desde un aprendizaje de tercer orden. Y aquí entramos en algo que también es nuestro, que es poner foco en la sabiduría. El aprendizaje de tercer orden, a diferencia del primero y segundo de Chris Argyris, pone foco en estados profundos del ser, el potencial, la motivación existencial, etcétera, etcétera, para poder expandir consciencia. Se propicia la transformación evolutiva y esto para nosotros es clave, o sea, no es cualquier cambio. Por ejemplo, el primer orden es un cambio para no cambiar, ¿sí? En cambio, aquí estamos hablando de una transformación evolutiva, es decir, trascender al ego, porque si lo enredamos más en el propio ego, digo yo que para qué le hacemos falta, si para enredarse más ya está uno solito, ¿sí? Por lo tanto, la idea es cómo facilitamos este acompañar a la sabiduría para que se pueda sentir, ¿no? Desde un estado de flujo y activación, referencia aquí a Csikszentmihalyi, con ¿no? el fluir, que supongo que ya conocéis, de manera que pueda haber un aprendizaje significativo, y aquí me voy si queréis a Senge, que habla de este aprendizaje significativo como la máxima aspiración del ser humano, esta autorrealización, para generar resultados sostenibles en el tiempo, resultados, nosotros también diríamos, meta-resultados, es decir, resultados a nuestro ego, sino desde y por lo tanto puedan ser sostenibles. ¿Qué auténtica sería la vida desde ese lugar? Una vida plena y alejada de la prisa del plan de acción. Concuerdo absolutamente contigo. Así que trabajamos, la idea es trabajar con un nivel de intervención de más profundidad, no solamente competencial, algunas líneas de coaching están ahí, o transformacionales, donde están la mayoría de líneas de coaching, creencias, valores. Para nosotros eso sigue siendo el mundo del ego, sino la importancia de trabajar también o tener la mirada. Obviamente respetamos el proceso de cliente, su foco de trabajo, pero como metafoco estaría la sabiduría para bajar a, ¿no? todo lo más profundo que podamos, transformar evolutivamente y luego, competencia 8, pues ya no volvemos a subir. Pero las 7 competencias anteriores tienen que ver con poder bajar con profundidad, ¿no? y evocar conciencia, como decíamos, tan transracional como podamos, según el proceso del cliente, obviamente. Para eso tenemos un modelo que empieza por el ser del coach. No podemos acompañar un proceso de profundidad si nosotros no nos hemos trabajado, porque caeremos en 1000 sesgos. Entonces, como siempre digo, nosotros podemos acompañar hasta allí donde nosotros hayamos llegado en nuestro viaje, para generar
preguntas potentes, etcétera, etcétera, y que eso provoque desaprendizaje, expansión de conciencia y con ello sucedan un ser con más sentido, más integrado, armonizado, etcétera, y finalmente meta resultados en la acción como consecuencia de todo ello. Y recordemos, para poder hacer este viaje transpersonal necesitamos sanar la herida, necesitamos poner foco ahí, darnos cuenta de qué está pasando, porque al final el miedo se activa, el ego se activa y toda la problemática que surge a partir de ahí cuando es tocada la herida. Que por otro lado es un maravilloso vacío donde aparece el ser, ¿sí? Desde donde aparece el ser. 3 grandes heridas, las menciono: herida de falta de autoafirmación o de muerte. Nosotros trabajamos también con eneagrama. Quien sepa de eneagrama, sabéis que hay 3 grandes centros: el somático, mental y emocional o de corazón. Estamos desconectados de los 3 centros en general, como humanos, y especialmente de uno, que es donde está situada nuestra herida. Y todos tenemos una herida. Localizarla o darnos cuenta o tomar conciencia es todo un viaje de vida. Y sanarla, por supuesto. Así que en coaching no es que pretendamos sanar la herida completamente, pero sí poner foco en que pueda ir sanando para que no se nos complique tanto la vida, como decíamos. Entonces, falta de autoafirmación, desconexión del centro somático y está en relación con límites, me respetan, no me respetan, bullying, tensiones con los otros, etcétera, etcétera, porque siento que no tengo suficientemente influencia o poder para. Cuando estamos en conexión con este centro, lo que vivimos es presencia arraigada. La herida de falta de confianza, de falta de autoconfianza o herida de vida, que está en relación con cómo yo me manejo en la vida. Esta vida complicada, difícil, que me asusta, que me trae sufrimiento, porque no percibo en mí suficientes recursos internos, no confío en mi orientación interna para hacerle frente a esa vida. Por lo tanto, cuando estoy en desconexión de este centro, el centro mental, tengo ruido ahí, sí, en planificar, en conseguir, en buscar estabilidad y seguridad, me da miedo la incertidumbre, etc, etc. Lo que vivo sobre todo es ansiedad. En la primera herida lo que vivo sobre todo es ira, reprimida o no, no importa. Aquí lo que vivo es ansiedad, reprimida o no, no importa. Y cuando conecto, estoy en conexión con este centro, lo que vivo especialmente es el silencio interior, la reconexión con mi intuición, etc. Y por último, la herida de falta de autoestima o de amor, donde estoy en desconexión, no de mis emociones, porque cuando precisamente aquí tenemos un lío emocional que no veas, ¿no? Sino estoy en desconexión de mi autenticidad y por lo tanto intento ser para poder ser amado, porque creo que como soy no está bien, ¿sí? Y por lo tanto aquí, obviamente, la emoción principal que hay de fondo sería la tristeza de la pérdida del valor de ser. Bien, 3 grandes heridas, 3 centros básicos, también los vemos en la cábala, los vemos en la inteligencia emocional, los vemos en grandes modelos. En la medida en que sanamos esta herida, afloja el ego y podemos ir entrando en niveles de conciencia superiores donde conectamos, como decíais, con el potencial, con nuestros recursos internos, con una visión más clara de quiénes somos, quiénes estamos siendo en ese proceso, sin autoexigirnos, sin juzgarnos tanto, fluyendo mejor con la vida, etc., 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 con más sentido, etc. ¿Qué herramientas podríamos utilizar para acompañar este viaje? ¿Qué se os ocurre? Seguro que muchas ya las utilizáis. Meditación, estupendo. Cuerpo, ¿cuerpo qué es cuerpo? Porque si mi cuerpo está enredado, por ejemplo, estoy en plena herida de somática, mi cuerpo me enreda igual, ¿eh? No creáis. O sea, cuando estamos en desconexión de los centros, ni me puedo fiar de mis emociones, ni de mi cuerpo, ni de mi mente. Tanto da. Todo está súper liado, súper confuso, etcétera, etcétera. Sí, igual que ser conscientes
de mis pensamientos o de mis emociones, porque me informan, sea del lío que tengo, ¿sí? y de mis miedos, o cuando estoy centrada, me ponen en conexión. O sea, el cuerpo cuando está centrado no es atender a mis sensaciones, es que vivo presencia. Igual que la mente no es que atienda a mis pensamientos, es que vivo silencio interior. O las emociones, no es que esté atenta a mis emociones, educación emocional o yo qué sé qué, es que vivo desde la autenticidad. ¿Sí? Lo digo porque estas distinciones son importantes para ver hacia dónde estamos, sería el norte. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con objetivos, hablamos de estrella polar, pues sería ese norte, esa estrella hacia la que orientarnos. Trabajarlo con mentor coach y más que mentor coach, que es la mentoría es técnica, con la supervisión, ¿sí? La supervisión que ya llegará en ICF, ya están en ello, es donde podemos trabajar mejor con el ser del coach en su tarea del ser coach. Muy bien, entonces, dos grandes vías que tienen que ver con facilitar o incrementar la conexión con el ser esencial o las metacompetencias, estados del ser, y disminuir lo que bloquea al ser esencial, ego reducción, desde el amor y la compasión, ¿sí? Y ahí podemos pensar cómo incremento la conexión con el ser. Por ejemplo, hablabais de meditación, hablabais de estar en conexión con la presencia, ¿no? de mi ser, de mi cuerpo, ¿eh? Hablabais de escucharnos más, etcétera. ¿Y cómo disminuir lo que bloquea al ser? ¿Sí? Por ejemplo, hablábamos de ego reducción, etcétera. Entonces, hay un montón de herramientas, aquí hay algunas de las que más utilizamos, pero hay muchísimas. Focusing, por ejemplo, para atender al cuerpo, ¿no? Las sensaciones. Focusing es la sensación sentida, sin ponerle palabra a eso. Herramientas sistémicas, meditación, mindfulness, obviamente el eneagrama esencial, que no solamente son los eneatipos, sino que es de dónde vengo y a dónde voy a través de la mirada del eneagrama. Técnicas proyectivas, artísticas, los dibujos, las metáforas, la poesía, sí, es decir, hay un montón de herramientas más allá de lo mental que podemos utilizar en los procesos de coaching. También trabajamos con sueños, con elementos de la cábala, en fin, un montón de cosas. Vamos a ver aquí algunas, por ejemplo, en eneagrama trabajamos mucho con la ley del 3, aplicado al coaching. La ley del 3 nos habla de la dualidad en un nivel inferior de conciencia, que es donde estamos siempre, o casi siempre, excepto que salgamos de una meditación o de pasear por el campo, qué sé yo, donde hay una parte o una mirada que aceptamos y otra que negamos, que sería la opuesta. Por ejemplo, estoy orientada al éxito y temo o rechazo el fracaso, o cualquier cosa que le pongamos aquí, ¿sí? Y la idea es que para trascender la dualidad a un nivel superior de conciencia, no es un gris aquí en medio, medio éxito, medio fracaso, sino cómo conectamos con ese nivel superior de conciencia donde cuando yo integro eso, se deshace absolutamente la dualidad. Es que ya no tiene más sentido para mí mirarlo en términos de dualidad, ¿sí? Por lo tanto, integramos, armonizamos. Por ejemplo, entre éxito y fracaso, ¿qué habría aquí en este nivel superior de conciencia que hace que si yo interiorizo, realizo eso, no lo creo, no, es más que creer, lo integro en mí, me transforma, me cambia el paradigma, jamás, nunca, para mí va a tener sentido hablar de éxito y fracaso. ¿Qué pondríais ahí? ¿Qué palabra pondríais ahí? Aprendizaje, exacto. Experiencia, exacto. ¿Sí? Lo vemos. Cuando yo realizo profundamente que todo lo que sucede es aprendizaje, ya no tiene sentido sentirme que he tenido éxito o fracaso. Que juego luego al juego de donde esté, fantástico, pero para mí ya no tiene sentido, ¿sí? Independencia, dependencia. ¿Qué pondríais ahí? Para poder
poder entrar, sí, en ese nivel superior de conciencia, hace falta también que yo conecte con esas energías. ¿Desde dónde estoy cuando quiero ser independiente? ¿Desde dónde estoy cuando estoy desde la dependencia? ¿Qué estoy buscando ahí? ¿Qué me está pasando? ¿Sí? ¿Qué me da miedo? Adaptabilidad, flexibilidad, o eso es, interdependencia, ¿sí? Porque volvamos a lo mismo. Cuando estamos hablando de un orden superior de conciencia, es darnos cuenta de que en el nivel inferior, cuando estamos en la dualidad, es falso. Estamos desde la ignorancia, no desde la sabiduría. Estamos viendo la realidad desde un lugar que no es. Es decir, no puedo vivir desde la independencia o desde la dependencia. No puedo, es imposible, no existe. Lo que existe constantemente es interdependencia. Sea porque la ropa que llevo la ha hecho otra persona, sea porque al respirar tomo desde otros sitios. Si no hubieran árboles o no sé qué, yo me moriría. Y al mismo tiempo yo permito que la vida exista con mi exhalar. Me explico, a todos los niveles. No existe la no interdependencia. Somos, como dice Thich Nhat Hanh, intersomos. Y lo mismo con cada cosa. Por eso, esto es un orden superior de conciencia que deshace la dualidad. Por eso aquí encontraremos metacompetencias, ideas santas, etcétera, etcétera, ¿no? Desde distintos modelos. Sumisión y rebeldía tampoco existen, o sea, es falso. Al final hay la libertad de decidir si me quiero someter o no, que es más inconsciente, que me arrastra mi ego ahí, pero yo tengo la posibilidad de, etcétera, etcétera. Entonces, os dejo el ejercicio para vosotros o para vuestros clientes. Tomamos conciencia de una característica, voz, energía, ¿sí? Que esté en mi ego. Por ejemplo, el ser exitoso o porque el tema es siempre que yo no me voy a permitir lo contrario, sino la dualidad ya está deshecha. Cosas que mi cliente o yo me pido ser y no me permito ser lo otro, me genera sufrimiento ser lo otro. O cosas como me quedo, me voy, ¿eh? Porque todo en nuestra vida es dual. ¿Y qué pasa si me quedo? ¿Me hace sufrir? ¿O qué pasa si me voy? ¿Me hace sufrir? ¿Qué sé yo? Situamos la polaridad y eso hay que trabajarlo para entender bien, cuál es la polaridad y qué palabras le ponemos ahí y cuál sería esa posición que trasciende, que la podemos ver como ahora y ya está, o igual hacen falta 5 sesiones para que el cliente pueda ir trascendiendo toda la mirada que tiene puesta y colocada en eso. Tenéis en YouTube un ejemplo, una demo de supervisión a un coach donde trabajamos, por ejemplo, con la ley del 3. Sí, creo que hay solo 2 demos en el canal de Essential Institute, 2 demos de supervisión, porque de coaching hay más. Y una de ellas, ya veréis enseguida que estamos hablando de, ella se queda anclada en si ser técnica, no ser técnica en coaching y cómo ser amorosa, intuitiva en coaching, ¿no? Y ahí hay todo una dualidad que le cuesta mucho de ir trascendiendo. Como decíamos, otra herramienta potente es trabajar con el voice dialogue, que se puede hacer de muchas maneras, más a nivel cognitivo o más a nivel energético, hablando directamente con las voces. Tenéis un excelentísimo libro que se llama El Manual del Voice Dialogue, del Voice Dialogue de Hallis y Stone, lo tenéis aquí en la fuente. Yo no sé si CF comparte el PDF o por mí no hay problema en compartirlo o si me lo queréis pedir. Sí, sí, Y lo compartimos. perfecto, pues entonces tendréis ahí la fuente. Y una forma de trabajarlo, más cognitivo, más así como ejercicio, es el cuadrante del crítico. ¿Alguien conoce el cuadrante del crítico o el esquema de energías? No, vale. Muy bien. También tenéis una explicación aquí, en este link. Encontraréis una pequeña explicación mía de cómo poner en práctica el esquema de energías, el Core Quadrant,
porque es uno de estos ejercicios que tienes unas instrucciones a seguir determinadas y si te saltas los pasos ya no es lo mismo. Entonces, básicamente, de una forma que le pidamos al cliente o en la conversación de forma natural va apareciendo esa energía de ego, le pedimos, la identificamos, pues mi parte responsable. Estupendo, ¿sí? Que me está dando problemas porque no puedo delegar, porque me estreso, porque me canso, yo qué sé, lo que sea que traiga. Y buscamos la energía polar, el ser renegado, que se llama también desde la psicología de los yoes, que sería en este caso, por ejemplo, irresponsabilidad. No me permito ser irresponsable porque ahí yo me siento mal conmigo, creo que me van a despedir, bla, 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 bla. Pero ya sabemos que necesitamos todos los instrumentos y que la carga negativa que ponemos ahí es porque lo está mirando mi ego, ¿sí? Que cree que solo es el piano maravilloso y el violín suena como un gato al que le pisan la cola y no se puede tocar. Y se acabó, ¿sí? Sin darse cuenta de que toda energía tiene oportunidades para mí, tiene dones para mí. Entonces, a partir de identificar esto, vamos a buscar la trampa del que siempre, siempre, siempre estoy siendo responsable. Y sobre todo que conecte, o igual en la sesión ya lo está trayendo, la trampa en la que se mete ahí. En todos los órdenes, a nivel de toda la profundidad que podáis. No solamente es que me canso, sino mucho más. Y cómo me cuido yo, y cómo me relaciono con mi entorno, y qué me pasa ahí, y cómo es el mundo ahí, y cómo son mis relaciones, y bla, bla, bla. Y solo cuando esto está visto, porque si no está visto no podemos avanzar, quiere decir que el ego es muy potente y no le ve ninguna trampa a eso, entramos en la oportunidad que me trae la energía renegada. Eso tan odioso que no me permito, ¿qué oportunidad me traería? No al 100%, sino en pequeñas dosis de eso. Y ahí facilitamos que la persona pueda ir integrando, por ejemplo, ¿no? Las dos energías. Darse cuenta que eso tan maravilloso tiene su trampa cuando es sobreutilizado y darse cuenta de que eso que no nos permitimos necesitamos incluirlo, mirada amorosa, porque nos trae también dones. Es un instrumento más de nuestra orquesta. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Vale. En definitiva, trascender el ego, transmutarlo evolutivamente, ¿sí? Es decir, quitarle fuerza a la dualidad desde esa posición para integrar la sombra, incluyendo eso que no queremos ser, de forma que armonicemos esas distintas dimensiones, abrazándolas desde un nivel de conciencia superior, que siempre es una espiral, ¿no? A lo largo de nuestra vida en capas y capas. Por ejemplo, a veces nos ponemos nerviosos en coaching cuando el cliente vuelve a traer lo mismo después de algunas sesiones. No pasa nada, es otra capa. O el cliente se pone nervioso porque es que me ha pasado otra vez lo mismo, yo creía que ya estaba trabajado. Pero si miramos proceso, a lo mejor vemos que antes me quedaba atascado ahí 10 días, ahora un día, o antes ni me daba cuenta y ahora sí, o antes era mucho más intenso y ahora menos, o lo que sea. Forma parte también del proceso. En Eneagrama Esencial, por ejemplo, trabajamos proceso desde la ley del 7, que nos ayuda muchísimo a entender sus fases y cómo en realidad no es una línea recta. A veces pensamos en coaching, en este coaching más así pragmático y no sé qué, hay que ir, ¿no? Evolucionando, retamos al cliente para que vaya para allá, para conseguir objetivos sí o sí, cuando en realidad la transformación no está hecha y va a conseguir más de lo mismo o le va a durar 2 días. Bien, como decíamos, eso nos acerca a metacompetencias, etcétera, etcétera. Vamos saliendo de la dualidad, la persona se siente menos fragmentada, más integrada. También trabajamos con clave alquímica, de Nigredo a Rubedo, si alguien conoce de alquimia, etc. ¿Qué son las metacompetencias? Que las he nombrado mucho. Un flash. Son estados del ser, es donde pondríamos el metafoco final, qué estado del ser del cliente le podría ayudar a trascender este ruido, ¿sí? A poder reconectar con ello. Hay muchas y variadas. Tenemos en este momento 20 descritas con sus niveles, que podéis encontrar en este link de aquí, ¿sí? Donde hay un cuaderno de metacompetencias con la descripción de los niveles,
con la descripción de la metacompetencia, con ejercicios, con meditaciones para centrarnos un poquito más ahí, que o bien lo podéis comprar o bien lo podéis descargar gratuitamente y trabajar con ello lo que queráis. Y también hay un... Ups, ¿qué le pasa a esto ahora? Bueno. Y también hay un mapita de de metacompetencias donde podéis poner por niveles dónde estáis situados o podéis utilizarlo con vuestro cliente en esa metacompetencia que hemos decidido que estaría bien. Por ejemplo, en la demo esta de supervisión que os digo, la cliente que estaba entre necesito ser experta, controlar, me voy a mi rol de consultoría, que es el que tengo a mano, y o que no me lo permito porque me siento insegura, voy a la intuición, voy a lugares donde suelto el tener que saber, abrazo la incertidumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí estaba luchando con ello, hasta que se dio cuenta de que todo se basaba, en este caso también su herida, una herida de autoconfianza, de falta de confianza genuina. Cuando ella se empezó a situar en este nivel de conciencia desde, ¿no?, la conexión con la confianza genuina en ella, en el otro, en el mundo, ¡wow!, le desapareció todo, ¿sí? Obviamente, cultivarla, reconectar con ella, es su trabajo interior a lo largo de X años de su vida, ¿no? Pero ahí notó cómo se le deshacía y empezó ¿no?, a reconocer cuando se iba de la conexión con la confianza. Por ejemplo, ahora estaba en un momento muy estresante de cambio de casa, de no sé qué, no sé cuántos, y qué herramientas le ayudaban a reconectar. Y, por ejemplo, ella seguía un ritual antes de la sesión, que ahora había perdido por todo este estrés, pues volver a este ritual, etcétera, 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 ¿no? Para mantenerse en conexión con ese estado del ser. La parresía, Alfonso, nos viene de la antigua Grecia, que se refiere a poder decir lo que hay que decir, lo que es necesario que el otro escuche, desde la franqueza y la honestidad, pero porque estamos situados desde un lugar profundo de amor. Entonces, eso nos permite estar desde ese lugar donde en una comunicación clara, el otro recibe lo que tiene que recibir. Era una de las de los estados del ser del maestro socrático, que es de lo que nosotros hablamos cuando hablamos desde la posición del coach esencial. Gracias. De nada. Entonces, ¿qué estamos diciendo también? Y os traigo aquí este concepto que a mí me encanta, el ojo de Horus, que es el ojo de la sabiduría. ¿Cómo estar desde ahí? ¿Sí? ¿Cómo mirar a nuestro cliente? ¿Cómo, o si hacemos mentoring o supervisión, cómo podemos estar desde un lugar de claridad, de sanación del otro, de acompañarle a este viaje evolutivo, una mirada distinta de la que solemos estar? Y hablábamos antes de la supervisión, nosotros trabajamos con metavisión, que sería introducir, ¿no?, tener en cuenta este octavo ojo. De hecho, ahora en la segunda conferencia de la red de supervisores, que es el día 3 y 4 de abril, donde también participa la ICF, LATAM especialmente y global, vamos a hablar de los 7 ojos en supervisión, vendrá Peter Hawkins, y yo hablaré del octavo ojo, que es este, y que es nuestra mirada en ya no solamente en el coaching, sino también en la supervisión, cómo nosotros podemos revisar nuestro trabajo a la luz de esta mirada en un espacio colaborativo, con mirada transpersonal sistémica también, desde una reflexión y análisis crítico amoroso, recordemos siempre el amor ahí, abordando las metacompetencias para el aprendizaje y desarrollo, no solamente del coach, del cliente, pero nosotros también hablamos de neocliente. Neocliente es todo eso a lo que afecta nuestra intervención en todos los sentidos, como humanos, en nuestro trabajo, lo que sea, en este caso en coaching, que incluya a la hormiga. O sea, no pensemos solamente en lo más inmediato o en el humano que tenemos allí, sino en el impacto que tiene todo eso que estamos generando en una sesión de coaching, con metafoco en la sabiduría. Bien,
En cualquier caso, no os creáis nada, como dice Krishnamurti, experimentadlo. Y bueno, este es mi email para lo que queráis. Os acaba de poner Marta también los códigos. Estamos en tiempo, no sé si tenemos un minutillo o dos más para alguna cuestión, pregunta, reflexión, no sé. Dejo de compartir. ¿Cómo ha ido? ¿Algo que queráis compartir? Marta, ¿tenemos algún minutillo más? Sí, perdona, Cris, sí, un par de minutitos si quieren preguntarte algo, tenemos. Muy bien. Muchas gracias por la generosidad. Ha ido muy bien. Muy interesante. Muchas gracias. Millón de gracias. Gracias. Mira, creo que Alfonso ha Sí, levantado la mano, eso es. Genial. Dime, Alfonso. gracias, Chris. Una pregunta ya para intentar aterrizar alguna cosa. Sí. En tu modo de trabajar, ¿es útil facilitar algún modo de descubrimiento del propósito de vida, por ejemplo? Sabes que hay Sí, metodologías que... Eso sí, sí. sería una manera de, digamos, de hacer coaching esencial. Sí, 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 porque en la mirada transpersonal no dejamos de tocar con lo existencial, ¿eh? Que el conectar con el propósito de vida, con el sentido, con el ikigai que se llama ahora, etc., etc., está en la línea del coaching existencial, que también es coaching esencial, porque cuando nosotros estamos en contacto con nuestra esencia, con nuestro ser, automáticamente conectamos con nuestra motivación existencial o como le queramos llamar ahí, con alma, no sé, ¿eh? Cada uno le ponga las palabras que quiera, Claro, porque vivimos mucho más alineados con ese ser auténtico, efectivamente. gracias. Y eso obviamente lleva a decisiones del cliente potentes, ¿eh? De cambios de vida importantes, en fin, ¿no? Un montón de cosas, claro que sí. Mm. Muy bien, Sí, incluso a diseñar todo el proceso desde ahí, en vez de desde el objetivo inmediato, ¿no? absolutamente, absolutamente. Gracias. A ti, Alfonso. Genial, pues ahora sí que tenemos que ir terminando. Muy Cris, bien. si quieres decir algo Ah, más y si no, cerramos. muy bien. Pues muchas gracias por venir y por la oportunidad de ICF a poder compartir estos espacios. Yo sé que es denso a veces, porque son conceptos que no siempre manejamos todos, pero bueno, creo que está bien, ¿no? También conocer cositas para que luego cada uno vaya investigando a su ritmo y a su manera o diga, mira, pues ya sé de qué va esto, no me interesa o me interesa o lo que sea. Y como siempre digo, que la sabiduría nos acompañe. Namaste. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias a todos los asistentes y nada, nos vemos en el próximo webinar. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós.